Recuerdo el sonido de la puerta al cerrarse. No fue un portazo, no hubo un estallido de ira que rompiera el silencio. Fue un clic. Un clic suave, deliberado, definitivo. Un sonido tan pequeño para marcar el final de un universo. Me quedé de pie en mitad del salón, escuchando el eco de ese clic en mis oídos, en mis huesos, en el espacio vacío que ella acababa de dejar. En ese instante, no solo se fue ella. Se fue el futuro que habíamos dibujado juntos, se fueron las promesas susurradas en la oscuridad, se fue la razón por la que mi propia vida estaba en pausa. Me quedé solo, con mis sueños guardados en un cajón y un corazón que ya no sabía cómo latir por sí mismo. Toqué fondo el día que el eco de sus pasos se desvaneció para siempre. Antes de ese clic, había música. Mi vida era una sinfonía constante. No era famoso, no era una estrella, pero era un creador. Mis dedos conocían el tacto de las cuerdas de la guitarra como conocían mi propia piel. Las melodías nacían en mi cabeza mientras caminaba, mientras dormía, mientras respiraba. Mi pequeño apartamento no era lujoso, pero estaba lleno de vida, partituras desordenadas sobre la mesa, el zumbido de un amplificador y la sensación vibrante de la creación. Mi sueño era claro, nítido como una nota perfectamente afinada. Quería contar historias con mi música, llenar salas, no por la fama, sino por la conexión. Por ver a un extraño en la multitud sentir exactamente lo que yo sentía al escribir la canción. Y entonces llegó ella. Y la música se volvió más brillante. Ella no era una distracción de mi sueño, al principio, pareció ser la musa que lo completaba. Era la letra que me faltaba, la armonía que no sabía que estaba buscando. Nuestros primeros meses fueron un torbellino de risas y acordes compartidos. Le cantaba las canciones que escribía para ella, y sus ojos brillaban de una manera que me hacía sentir que podía conquistar el mundo. Ella creía en mí, o eso decía. Me empujaba a seguir, a enviar mis maquetas, a no rendirme. Éramos un equipo, una melodía a dos voces. El mundo exterior se desvanecía cuando estábamos juntos. Construimos un refugio hecho de amor y planes. Hablábamos de un futuro en el que mis giras serían nuestras aventuras y mis álbumes, la banda sonora de nuestra vida. Yo era vulnerable, esperanzado. Le entregué no solo mi corazón, sino también la partitura de mi alma. Creía que nuestro amor era la pieza central de mi composición, la clave que daría sentido a todo lo demás. Nunca imaginé que sería la misma pieza que, al ser retirada, derrumbaría toda la estructura. La ruptura no fue un evento súbito, sino una lenta erosión. El giro dramático no fue una traición con fuegos artificiales, sino una decisión silenciosa que lo cambió todo. A mí me llegó la oportunidad. La oportunidad con mayúsculas. Un pequeño sello discográfico independiente, pero apasionado, había escuchado una de mis maquetas. Me ofrecieron un contrato. No era para un álbum completo, sino para un EP y una pequeña gira como telonero de una banda más grande. Era la puerta. La primera puerta real que se abría en mi camino. Recuerdo la llamada, la euforia corriendo por mis venas, la sensación de que el aire vibraba a mi alrededor. Corrí a contárselo, con el corazón latiendo desbocado, listo para celebrar, para empezar a empacar. Pero la encontré llorando en la cocina. Su mundo se había resquebrajado. Su madre había sido diagnosticada con una enfermedad grave, y su familia, que vivía en otra ciudad, la necesitaba. No era una petición, era una necesidad. Su pilar se desmoronaba y ella tenía que estar allí para sostenerlo. El aire de celebración se congeló. Mi euforia se convirtió en ceniza en mi boca. La miré, vi su rostro devastado, sus hombros temblando, y el sueño, mi sueño, de repente pareció egoísta, trivial. Hablamos durante horas esa noche, rodeados por la oscuridad. La elección era brutalmente simple, irme de gira,
perseguir la única oportunidad que había tenido en años, o quedarme y ser su ancla en la tormenta. Ella nunca me pidió que me quedara. No directamente. Pero sus ojos lo suplicaban. Es tu sueño, me dijo con la voz rota. Tienes que ir. Lo entenderé. Pero yo sabía lo que significaba ese lo entenderé. Significaba que la estaría abandonando en su momento más oscuro. Y en ese momento, mi amor por ella era más grande que mi amor por mi música. O quizás, simplemente, mi miedo a perderla era más grande que mi fe en mí mismo. Mi música puede esperar, le dije, tomando su rostro entre mis manos. Tú no. Nos quedaremos. Juntos. La discográfica no podía esperar. Las oportunidades no se sientan en la sala de espera. Les dije que no podía, que las circunstancias habían cambiado. Sentí como esa puerta se cerraba con un sonido sordo y pesado. Guardé mi guitarra en su estuche. La puse en un rincón. Y me dediqué a ella. Creí que estaba haciendo lo correcto, lo noble. Creí que el universo me recompensaría por mi sacrificio. Creí que, cuando la tormenta pasara, mi sueño seguiría allí, esperándome, y que ella estaría a mi lado para retomarlo juntos. No sabía que estaba firmando la sentencia de muerte de ambas cosas. La caída fue lenta, como un veneno que se extiende por las venas sin que te des cuenta. Los primeros meses fueron de una intensidad agotadora. Nos mudamos temporalmente a su ciudad natal. Mi vida se convirtió en salas de espera de hospital, en preparar comidas que apenas tocaba, en ser el hombro fuerte sobre el que lloraba. La música desapareció por completo. No había tiempo, ni energía, ni espacio mental para ella. Mi guitarra acumulaba polvo en un rincón de una habitación que no era mía. Cuando intentaba tocarla, los dedos se sentían torpes, ajenos. Y el silencio en la casa era tan denso que cualquier nota parecía una profanación. Lentamente, la crisis familiar empezó a amainar. Su madre entró en remisión. La tensión disminuyó. Pero algo entre nosotros se había roto de forma irreparable. Regresamos a nuestro apartamento, pero ya no era nuestro hogar. Era un escenario vacío. Yo había dejado de ser el músico soñador. Me había convertido en el cuidador, en el hombre práctico que había conseguido un trabajo de oficina para pagar las facturas. Un trabajo que me consumía el alma, pero que nos daba estabilidad. Y ella. Ella me miraba diferente. Ya no veía al artista apasionado del que se había enamorado. Veía un recordatorio andante del sacrificio. La gratitud inicial se transformó en una especie de lástima, y la lástima en una distancia fría. Intenté recuperar la música. Saqué la guitarra. Traté de escribir. Pero las canciones que salían eran amargas, llenas de un resentimiento que ni siquiera sabía que albergaba. Sonaban huecas, deshonestas. La magia se había ido. La conexión entre nosotros se deshilachaba día a día. Las conversaciones se volvieron superficiales. El silencio ya no era cómodo, era un abismo. Yo la sentía alejarse, como un barco que se pierde en la niebla, y yo estaba anclado en la orilla, incapaz de seguirla. La ruptura final fue casi un alivio. Una tarde, mientras yo llegaba del trabajo, cansado y gris, ella estaba de pie en mitad del salón, con una maleta a sus pies. El mismo lugar donde yo me quedaría parado poco después. Ya no sé quiénes somos, dijo, y su voz no tenía la angustia de aquella noche en la cocina. Tenía una calma terrible, una certeza que me heló la sangre. He cambiado, Leo. Y tú también. Este silencio nos está matando. Necesito encontrar mi propia música de nuevo. Sus palabras fueron una daga irónica y cruel. Ella necesitaba encontrar su música, cuando yo había silenciado la mía por ella. Y entonces, llegó el clic de la puerta. Y la nada.
El apartamento se sentía gigantesco y vacío. Cada rincón me gritaba su ausencia. Pero lo peor era el silencio. Un silencio absoluto, pesado, que no era solo la falta de sonido, sino la falta de propósito. Miré el estuche de mi guitarra. Sentí una oleada de odio hacia ese objeto. Era el símbolo de mi estupidez, de mi sueño traicionado. Me sentí roto. No solo con el corazón roto, sino fundamentalmente quebrado como persona. Había apostado todo lo que era a una sola persona, y esa persona se había ido. ¿Quién era yo ahora? Un exmúsico. Un exnovio. Un hombre de 30 y tantos años con un trabajo sin futuro y un alma en ruinas. Pasé semanas, quizás meses, en una neblina de autocompasión. Apenas comía. Apenas dormía. Me movía por la vida como un fantasma. Me sentía impotente, una víctima del destino, de su egoísmo. La culpé a ella. Culpé a la vida. Culpé a todos menos a mí mismo por la decisión que yo, y solo yo, había tomado. Toqué fondo de verdad una noche de lluvia torrencial. Estaba sentado en el suelo oscuro de mi apartamento, con la luz de la calle dibujando patrones tristes en la pared. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No un llanto silencioso, sino un sollozo desgarrador, animal, que venía de lo más profundo de mi ser. Lloré por el sueño perdido, por el amor perdido, pero sobre todo, lloré por el hombre que había abandonado en el camino. Estaba completamente, absolutamente perdido. La chispa de cambio no fue un relámpago, sino una brasa diminuta que tardó en prender. Después de tocar el fondo más absoluto, solo quedaba una dirección posible, arriba. Pero el primer movimiento no vino de una epifanía, sino del agotamiento. Estaba cansado de sufrir. Cansado de ser un espectro en mi propia existencia. Un día, mi padre, un hombre de pocas pero sabias palabras, vino a verme. No me dio un sermón. No me dijo te lo dije. Simplemente se sentó conmigo en el silencio de mi apartamento y, después de un largo rato, miró el estuche de la guitarra y dijo, la culpas a ella por no esperarte. Pero la única persona que tiene la obligación de esperarte, toda la vida si es necesario, eres tú mismo. Y llevas mucho tiempo sin aparecer. Esas palabras no me consolaron. Me golpearon. Me sacudieron de mi letargo de víctima. Por primera vez, la perspectiva cambió. Ella no me había obligado a dejar mi sueño. Yo lo había dejado. Yo había decidido que mi valía estaba ligada a su amor. Yo había dejado de creer en mi música en el momento en que empecé a creer que la necesitaba a ella para que tuviera sentido. Fue una realización dolorosa, amarga, pero liberadora. La culpa se transformó lentamente en responsabilidad. Al día siguiente, con las manos temblorosas, abrí el estuche de la guitarra. Estaba desafinada. Cubierta por una fina capa de polvo. La cogí. Se sentía extraña, pesada. Puse mis dedos sobre los trastes. No intenté tocar una canción. Solo una nota. Un simple mi. El sonido fue pobre, metálico, pero resonó en la habitación vacía. Y en esa única nota, escuché un eco minúsculo de quien solía ser. Fue el primer atisbo de esperanza. No una esperanza de recuperarla a ella, ni de volver al pasado. Era una esperanza nueva, frágil y puramente mía. La esperanza de que, quizás, el músico no estaba muerto. Solo estaba dormido. Y yo era el único que podía despertarlo. El viaje de transformación fue la parte más dura. No hubo un montaje cinematográfico con música inspiradora. Fue un trabajo arduo, solitario y, a menudo, frustrante. Los primeros días con la guitarra eran una tortura. Mis dedos estaban rígidos, mi mente en blanco. Cada acorde que intentaba tocar me recordaba a ella, a las canciones que le escribí,
al tiempo perdido. Muchas veces, la dejé a un lado, invadido por la rabia y la tristeza. Pero las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza: la única persona que tiene que esperarte eres tú. Así que volví a intentarlo. Empecé a reconstruirme desde los cimientos. Dejé el trabajo de oficina que me ahogaba. Acepté la austeridad económica a cambio de la libertad de mi tiempo. Empecé a tratarme como un proyecto de restauración. Comencé a correr por las mañanas, sintiendo el aire frío en mis pulmones, expulsando la negatividad con cada zancada. Empecé a escribir en un diario, no canciones, solo pensamientos. Vaciando todo el veneno, toda la pena, toda la culpa en las páginas hasta que solo quedó la verdad. Y empecé a tocar. Al principio, solo escalas, ejercicios. Reentrenando mis dedos, reconstruyendo la memoria muscular. Luego, intenté escribir. Las primeras canciones eran un desastre de autocompasión y dolor. Pero no las juzgué. Las dejé salir. Eran parte del proceso de purga. Una noche, después de semanas de lucha, algo hizo clic. Estaba improvisando sin rumbo cuando una melodía surgió. No era triste ni amarga. Era melancólica, pero tenía una corriente subterránea de fuerza. Era una melodía sobre la resiliencia. Sobre levantarse de las cenizas. Y por primera vez en años, sentí esa vieja chispa. La alegría pura de la creación. A partir de ahí, el proceso se aceleró. Escribí más que nunca. Mis canciones ya no eran sobre ella. Eran sobre mí. Sobre la caída y el renacer. Sobre encontrar la luz en la oscuridad más profunda. Sobre el perdón, no hacia ella, sino hacia mí mismo. Por haberme abandonado. Empecé a tocar en pequeños bares de micrófono abierto. La primera vez, mi voz temblaba. Mis manos sudaban. Pero cerré los ojos y canté mi verdad. Y cuando terminé, hubo un silencio, y luego un aplauso. No era un aplauso atronador, pero era real. La gente había conectado. Mi sueño original, la conexión, estaba sucediendo de nuevo. Pero esta vez era diferente. Más profundo. Más auténtico. Porque la música ya no venía de un lugar de esperanza ingenua, sino de uno de cicatrices curadas. Cada pequeña victoria me daba más fuerza. Construí una pequeña comunidad de músicos y amigos. Mi apartamento volvió a llenarse de vida, de mi vida. La transformación no fue solo volver a ser músico. Fue convertirme en un hombre completo, que no necesitaba a nadie más para sentirse entero. Mi música y mi felicidad ya no dependían de la aprobación o la presencia de otra persona. Dependían de mí. El clímax no fue un contrato discográfico ni un estadio lleno. Fue algo mucho más íntimo y poderoso. Un pequeño festival local de cantautores me invitó a tocar. Era el evento más grande en el que había participado desde mi renacimiento musical. Pasé las semanas previas preparándome, no con nervios, sino con una calma concentrada. La noche del festival, el lugar estaba lleno. Las luces eran cálidas. Podía sentir la energía expectante del público. Cuando subí al escenario, no sentí miedo. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. Toqué mis canciones, las que narraban mi viaje desde la oscuridad. La gente escuchaba en silencio, absorta. Podía ver en sus rostros que mis historias resonaban con las suyas. Para mi última canción, decidí tocar la primera melodía que había compuesto después de mi colapso, la que hablaba de resiliencia. Mientras tocaba los primeros acordes, la vi. Estaba entre el público, cerca del fondo. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Mi corazón dio un vuelco, una vieja reacción instintiva. El pánico, la ira, el dolor, todo amenazó con volver en una oleada. Podría haberme derrumbado.
Podría haber dejado que su presencia me robara el momento. Pero entonces respiré hondo. La miré de nuevo, esta vez sin el filtro del pasado. Vi a una mujer, simplemente. No a una villana. No a una salvadora. Solo a una persona que había tomado su propio camino, al igual que yo estaba tomando el mío. Y en ese instante, en medio de mi canción, la perdoné. No con palabras, sino con una comprensión silenciosa y profunda. La perdoné no por ella, sino por mí. Para liberar el último fantasma que me ataba al pasado. Aparté la mirada de ella y la dirigí al resto del público, a las luces, al futuro. Y canté. Canté con toda la fuerza de mi alma reconstruida. La canción no era sobre ella, ni sobre la pérdida. Era sobre encontrarse a uno mismo. Sobre la increíble fortaleza que reside en la vulnerabilidad. Sobre entender que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo único que realmente importa. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio absoluto, seguido del aplauso más fuerte que jamás había escuchado. Pero el sonido externo no importaba. El verdadero clímax ocurrió dentro de mí. La sensación de paz. De plenitud. De redención. Había completado el círculo. Había vuelto a mi sueño, pero ya no era el mismo sueño. Era más fuerte, más sabio, más real. Porque ahora, el músico y el hombre eran uno solo, y su canción era finalmente, e incondicionalmente, suya. Ahora, a menudo me siento en mi apartamento, que ya no parece vacío sino lleno de posibilidades, y miro la guitarra apoyada contra la pared. Ya no es un símbolo de pérdida. Es un testamento de resiliencia. He aprendido la lección más dura y más valiosa de mi vida. El amor puede ser una inspiración maravillosa, pero nunca debe ser el pilar único de tu existencia. Tu propósito, tus sueños, tu valía. Deben ser tuyos primero. Pertenecerte de una forma tan intrínseca que nadie pueda arrebatártelos. Poner tus sueños en pausa por alguien puede parecer un acto de amor, pero el mayor acto de amor es ser fiel a ti mismo. Porque al final, la única persona que caminará contigo cada segundo de tu vida, en la tormenta y en la calma, eres tú. Si alguna vez te encuentras en un lugar oscuro, sintiendo que has perdido tu camino porque lo apostaste todo a otra persona, quiero que recuerdes esto: las piezas rotas pueden volver a unirse. La música que se silenció puede volver a sonar. Pero no sucederá esperando que alguien más te salve o te dé permiso. Sucede cuando tomas la decisión consciente de aparecer para ti mismo. Cuando te conviertes en tu propio ancla, en tu propia musa y en tu propio héroe. Mi historia no es una tragedia de amor perdido. Es una historia de amor propio encontrado. Y mi música, la que hago ahora, no es solo para mí. Es para cualquiera que necesite recordar que su canción más importante es la que elige cantar, para sí mismo, incluso cuando nadie más está escuchando. Porque es en ese silencio donde redescubres tu propia y única voz. Y esa voz, una vez encontrada, es indestructible.